Mi novio perdió una apuesta y el reto era que yo tenía que besar a su hermano en ese mismo momento. Ni siquiera me preguntó si estaba de acuerdo. Solo se rió y le dijo a su hermano: Santiago, es toda culpa mía. Te puse en una situación difícil. Miré fríamente a mi novio de 3 años. Ya le había dicho varias veces que su hermano tenía otras intenciones conmigo. ¿En qué estás pensando?, le dije. Santiago viene de una familia rica, no se interesaría en alguien como tú. No te hagas ilusiones. ¿Qué eres tú comparado con él? ¿Por qué él te miraría? Claramente, él era ciego a propósito, sin notar cómo su hermano me miraba como un lobo hambriento toda la noche. Hice un chasquido con la lengua frente a mi novio y, audazmente, me senté en el regazo de Santiago, besándolo. De reojo, vi a mi novio charlando casualmente con otros amigos. Después de que la fiesta terminó, recibí un mensaje de Santiago. Ese fue mi primer beso. Tienes que hacerte responsable. Miré fríamente a Miguel, mi enojo burbujeando por dentro. Tenía el descaro de hacerme besar a su hermano por una apuesta estúpida. Lo que era aún más ridículo es que ni siquiera pidió mi opinión, tratándome como un objeto para usar. Tomé una respiración profunda, intentando suprimir mi enojo y decepción. Desde el comienzo de la fiesta, la mirada de Santiago había sido como la de un lobo, fija en mí, haciéndome sentir incómoda. Sin embargo, Miguel permanecía ajeno, riendo y bromeando con otros. Apreté los dientes, decidiendo que era hora de darle una lección, sin dudarlo. Me senté en el regazo de Santiago y lo miré a los ojos. Los gritos de los que nos rodeaban parecían apagarse. Todo se volvió un borrón. Cerré los ojos y inicié el beso, presionando mis labios contra los de Santiago. En el momento en que nuestras lenguas se tocaron, sentí que Santiago temblaba visiblemente. 5 minutos se sintieron como un siglo. Y me obligué a continuar el beso, a pesar de mi incomodidad. Finalmente, cuando el tiempo se acabó, empujé a Santiago y me levanté. Miré a mi alrededor, todos estaban mirándome con sorpresa, mientras Miguel seguía charlando con sus amigos. Solté una risa fría y me giré para salir de esa habitación asfixiante. Escuché a alguien burlarse de Miguel detrás de mí mientras cruzaba la puerta. Miguel, ¿no estás enojado porque tu novia besó a alguien más? ¿Qué hay para estar enojado? No fue real, respondió Miguel con indiferencia. Mi corazón se hundió y apuré el paso para escapar de ese lugar tóxico. Una vez en casa, me enterré en mi cuarto, ignorando los constantes golpes de Miguel en la puerta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y de inmediato sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese fue mi primer beso. Tienes que hacerte responsable. Decidí no responder al mensaje de Santiago y manejar la situación fríamente. Pero pasaron los días y Miguel seguía sin mostrar señales de arrepentimiento. Sentía el corazón pesado, como si una piedra enorme me aplastara, dificultándome la respiración. Finalmente, en la 5ª noche, Miguel apareció en mi puerta con una bebida de té con burbujas. Lo siento. No esperaba que las cosas salieran así, dijo. Me entregó la bebida con una actitud despreocupada. La acepté a regañadientes. Pero mi resentimiento no había desaparecido en absoluto. Saqué mi teléfono y le mostré a Miguel el mensaje de Santiago. Te dije antes que él tenía otras intenciones conmigo. Miguel frunció el ceño y respondió: tú no estás a su nivel. Deja de creerte tanto, probablemente solo siguió la broma después de irse. No hay forma de que él esté interesado en ti. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Me sentí mareada, completamente decepcionada por la falta de respeto de Miguel. Empezamos a discutir intensamente. La dulzura de nuestra relación se fragmentaba. En medio de la discusión, recordé de repente la mirada del lobo de Santiago. Me encontraba en la entrada del parque de diversiones, sintiéndome decepcionada y enojada. Miguel me dejó plantada otra vez. No era la primera vez. Respiré hondo y decidí entrar sola y divertirme. Tan pronto como entré, vi una figura familiar. Santiago estaba no muy lejos, saludándome y sonriéndome. Miguel me pidió que saliera contigo. Algo surgió en el último minuto y no pudo venir, explicó Santiago, y una ola de amargura me invadió. Miguel ni siquiera se molestó en explicarlo él mismo, pero al ver la sonrisa soleada de Santiago, mi humor mejoró instantáneamente. Montamos juntos en la montaña rusa. Entre todos los gritos, sentí una alegría que hacía mucho no experimentaba. Santiago me compró algodón de azúcar y la dulzura se esparció por mi boca. Charlamos sobre el trabajo y la vida, y el ambiente era sorprendentemente agradable. Sin darme cuenta, me descubrí mirando el perfil de Santiago, a la luz del sol. Sus rasgos se veían especialmente atractivos. De repente, recordé aquel beso de hace unos días y mi corazón comenzó a acelerarse. Santiago pareció notar mi mirada y me sonrió.
En ese momento, sentí como si estuviera cayendo en un cálido sueño. Nos subimos a la rueda de la fortuna juntos, disfrutando de la hermosa vista del parque desde arriba. Al ponerse el sol, Santiago tomó suavemente mi mano. No la aparté, dejando que el calor se extendiera por mí. Después de la rueda de la fortuna, Santiago sugirió que exploráramos la casa embrujada. En la oscuridad me acerqué a él instintivamente, sintiendo el calor de su cuerpo. Al salir de la casa embrujada, compartimos una sonrisa como si acabáramos de vivir una aventura juntos. Al regresar a casa, me di cuenta de que había olvidado completamente a Miguel. Santiago me acompañó hasta mi puerta. Vaciló un momento y luego me dio un suave beso en la mejilla. Me quedé allí viéndolo alejarse, con una dulce sensación creciendo en mi corazón. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Miré la pantalla. El mensaje de Miguel me dejó con emociones encontradas. Perdón, un amigo del extranjero regresó inesperadamente. Y simplemente no pude escaparme. Solté una risa fría. Estaba tan cansada de escuchar excusas como esa. No podía quitarme de la mente la amabilidad de Santiago. Era un contraste tan marcado con Miguel. Dudé si debía contarle a Miguel sobre hoy. Al final, decidí quedarme en silencio. Justo entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Santiago. ¿Te divertiste hoy? Espero no haberte decepcionado. Al ver el mensaje, no pude evitar sonreír. Respondí rápidamente. Me la pasé genial. Gracias por salir conmigo. Santiago respondió casi al instante. Con gusto, me encantaría salir contigo de nuevo. Mi corazón latía rápidamente y una sensación extraña se extendió por mi pecho. Sabía que esto no estaba bien, pero simplemente no podía detenerme. En los días siguientes, Santiago me escribía frecuentemente, enviándome dulces mensajes todos los días. Mientras tanto, Miguel parecía desvanecerse poco a poco en un rincón lejano de mi memoria. Sabía que estaba deslizando hacia un borde peligroso, pero no podía evitarlo. Cada palabra de Santiago era como un impulso de adrenalina, llevándome más y más a fondo en esto. Comencé a fantasear sobre cómo sería la vida si estuviera con Santiago. Sin embargo, justo cuando estaba perdida en esos dulces pensamientos, Santiago me envió un mensaje. Era una foto de Miguel abrazando a otra chica, consolándola. Miré la pantalla de mi teléfono. Sentía el corazón apretado como si una mano invisible lo estrujara. En la foto, Miguel sostenía a una chica desconocida por los hombros, consolándola suavemente. Mi mente se quedó en blanco al instante, y toda mi confianza se derrumbó en ese momento. Ese día me levanté con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de estallar. No sabía qué, pero mi pecho estaba pesado, como si presintiera que ese día iba a ser diferente, complicado, tenso. Había pasado semanas sintiendo una distancia cada vez mayor entre Miguel y yo. Una frialdad inexplicable. Aún así, intentaba disimularlo y seguir como si nada, esperando que él algún día volviera a ser el mismo chico del que me enamoré. Pero no. Esa mañana, al revisar mi celular, encontré el mensaje de Santiago con una imagen que me dejó helada. Miguel abrazando a una chica, una desconocida. En una pose que no podía malinterpretarse, sentí el corazón caerme al suelo. Era como si alguien me hubiera arrancado el aire de un golpe. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono y en mi mente solo resonaba una pregunta: ¿por qué? Ya sospechaba que Miguel no me daba la importancia que yo le daba a él, pero verlo en esa foto, abrazando a otra mujer, fue como una bofetada. Quería gritar, romper algo, pero en lugar de eso, decidí mantener la calma. Me repetí a mí misma que esto no iba a destrozarme. No, esta vez yo iba a tener el control. Cerré los ojos, respiré hondo y empecé a pensar en un plan. Una manera de hacer que tanto Miguel como Santiago entendieran que yo no era un trofeo para su juego. Decidí mantener la calma. Dejar que el día fluyera como cualquier otro, sin que Miguel o Santiago sospecharan lo que pasaba por mi mente. Con cada minuto que pasaba, sentía mi determinación crecer. Esa noche, Miguel me había invitado a una fiesta en casa de uno de sus amigos. Parecía una oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Acepté la invitación con una sonrisa fingida y decidí que no sería yo quien confrontaría primero. Quería que ambos se sintieran seguros, como si yo no supiera nada, para después, en el momento perfecto, dejarlos sin palabras. En el camino hacia la fiesta, mis pensamientos eran claros y fríos como nunca antes. Llegamos a la casa, llena de luces y música alta, y me encontré rodeada de un ambiente familiar. Pero algo en mi interior había cambiado. Ya no sentía esa conexión con Miguel, ni siquiera con ese grupo de amigos que me resultaba tan común. Apenas llegamos, él se distrajo conversando con otros y eso solo reforzó mi decisión.
Me fui alejando, buscando a Santiago. Lo encontré en un rincón, con una sonrisa en los labios y esa mirada descarada de siempre. Al verme, se acercó sin dudar, y fue entonces cuando empecé a actuar. Santiago me miraba con esa intensidad que siempre me incomodaba. Esa mezcla de confianza y arrogancia que parecía invadir cada espacio entre nosotros. Sin embargo, esta vez decidí no evitar su mirada. Al contrario, la sostuve, permitiéndole que pensara que tenía algún tipo de control sobre mí. Me acerqué lentamente, dejándole creer que yo también estaba atraída por él. Él sonrió como si ya hubiese ganado. Y me ofreció una copa. La tomé sin decir una palabra, dejando que el silencio construyera la tensión entre nosotros. Mi mente ya estaba calculando cada paso, cada palabra que diría para exponerlos a ambos. Después de unos minutos, le dije que necesitaba hablar con él en privado. Su expresión cambió, como si estuviera emocionado por la idea de que yo lo buscara a él en lugar de a su hermano. Nos alejamos un poco del bullicio, lo suficiente para que no nos escucharan. Santiago, le dije con una voz suave, creo que deberías saber lo que realmente pienso de ti y de tu hermano. Su rostro mostró una ligera sorpresa, pero mantuvo esa sonrisa de superioridad. Era justo lo que quería, que él se confiara. Que bajara la guardia antes de lo que estaba a punto de suceder. Sabes, continué, mirándolo directamente a los ojos, he notado cómo me miras y cómo disfrutas cada momento que Miguel me deja sola. Santiago se rió, como si aquello le pareciera un juego divertido. ¿Y eso qué tiene de malo?, respondió con una sonrisa. Tú también pareces disfrutar mi compañía más que la de él. Sentí una mezcla de asco y satisfacción al ver cómo caía en mi trampa sin sospechar. Me acerqué un poco más, casi susurrando, tal vez tengas razón, dije, fingiendo vulnerabilidad. Quizás me haya dado cuenta demasiado tarde de que tú eres diferente. El brillo en sus ojos se hizo más intenso, creyendo que había ganado. Entonces, en el momento justo, antes de que él pudiera decir otra palabra, saqué mi teléfono y le mostré la foto de Miguel con la otra chica. Su expresión se congeló y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué es esto?, murmuró, intentando recuperar su compostura. Es lo que tú y tu hermano realmente son. Dos farsantes que juegan con los sentimientos de las personas. Dejé que mis palabras lo hirieran, disfrutando de cada segundo de su desconcierto. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de tu jueguito? De tu intento patético de enfrentarme a Miguel. La sonrisa de Santiago se desvaneció y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a la vergüenza. Trató de decir algo, de justificarse, pero yo no se lo permití. ¿Sabes lo que más me duele?, le dije, sintiendo como mi propia voz se quebraba un poco. Es darme cuenta de que fui un simple trofeo para ustedes. Un entretenimiento en su estúpida competencia. Tomé un respiro, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre él. Santiago intentó acercarse, poner una mano en mi hombro, pero lo aparté con frialdad. No te atrevas a tocarme, le advertí, sintiendo un desprecio profundo. Aprovechando el momento de su desconcierto, me dirigí hacia la sala principal, donde estaba Miguel, aún riéndose y charlando con sus amigos como si nada importara en el mundo. Al acercarme, sentí todas las miradas dirigirse hacia mí, expectantes. No esperé más. Frente a todos, lo confronté. Miguel, quiero que expliques a todos aquí por qué te vi en esta foto con otra chica, dije en voz alta, mostrando la imagen desde mi teléfono. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Miguel me miró, visiblemente incómodo, y trató de dar una excusa, pero ya era demasiado tarde. Miguel intentó balbucear una explicación, diciendo que era solo una amiga, que la estaba consolando, pero su voz temblaba y su mirada evitaba la mía. ¿Solo una amiga, Miguel? ¿Crees que soy estúpida?, le dije, con una mezcla de furia y decepción. Podía sentir como todos a nuestro alrededor contenían el aliento, esperando su respuesta, pero él solo se quedó en silencio, como si finalmente entendiera la magnitud de su error. Me dio una pena tremenda. No porque lo estuviera exponiendo, sino porque en ese momento vi claramente que él nunca fue el hombre que yo pensaba. Entonces, para rematar, me giré hacia Santiago, quien estaba observando la escena desde el fondo de la sala, como un espectador atrapado en su propia trampa. Tú, le dije, levantando la voz para que todos escucharan, no eres mejor que él. Fuiste capaz de traicionar a tu propio hermano solo para satisfacer tu ego. Eres igual de patético. La sorpresa en su rostro fue un espectáculo y en ese momento sentí que mi venganza estaba completa. Había logrado ponerlos en su lugar, exponer sus mentiras y su arrogancia frente a todos. Después de esa declaración, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Nadie parecía saber cómo reaccionar, y el ambiente se sentía tan tenso que era como si el aire mismo se hubiera detenido.
Observé cómo algunos de los amigos de Miguel y Santiago murmuraban entre sí, intercambiando miradas de incredulidad y desaprobación. En ese instante, me di cuenta de que no solo había destruido la imagen que ellos tenían de sí mismos, sino que también había revelado quiénes eran realmente ante sus propios amigos. Sentí una mezcla de satisfacción y liberación, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Sin esperar ni un segundo más, di media vuelta y me dirigí hacia la puerta. Sabía que no quedaba nada para mí en ese lugar ni entre esas personas. Mientras caminaba, escuché la voz de Miguel llamándome, suplicando que lo escuchara. Pero ni siquiera me detuve. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe. Y el eco de mis pasos resonó en la noche mientras me alejaba. No sabía exactamente a dónde iba, pero una cosa era segura, ya no volvería a ser la misma persona que había entrado en esa fiesta a medida que me alejaba. Sentía una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí, satisfacción por haber expuesto a Miguel y Santiago. Pero también una tristeza profunda al darme cuenta de cuánto había permitido que me lastimaran. La noche estaba fría y cada paso que daba me hacía sentir un poco más ligera. Como si cada metro de distancia borrara una parte de las cicatrices que había acumulado en esos años de relación. Pensé en todas las veces que pasé por alto sus actitudes, sus desplantes y la indiferencia de Miguel solo para terminar siendo traicionada de la manera más humillante posible. De repente, mi teléfono vibró, miré la pantalla y vi un mensaje de Santiago. Eres una manipuladora, pero me gustas así. Sentí una oleada de asco recorrerme, aún después de todo. ¿Él seguía pensando que esto era un juego? No respondí, simplemente bloqueé su número. Luego vi un mensaje de Miguel. Lo siento, hablemos, por favor. Sus palabras parecían vacías, insignificantes. No quedaba nada que decir, nada que arreglar. Había llegado el momento de poner fin a esta historia. No con un perdón, sino con un cierre definitivo. Guardé el teléfono en el bolsillo y levanté la vista, dejando que el aire fresco despejara mi mente. Había llegado a un parque cercano. Uno de esos lugares donde solíamos pasear cuando todo parecía estar bien entre nosotros. Pero ahora, la tranquilidad de ese lugar me recordaba lo lejos que estaba de aquellos días y lo mucho que había cambiado. Me senté en una banca y me permití unos minutos para procesar todo lo que acababa de pasar. Aunque me sentía dolida, también experimentaba una extraña sensación de libertad. Había roto con la falsa imagen de esa relación, con las mentiras y los engaños. Ya no tenía que cargar con las dudas, las sospechas, ni el dolor de la traición. A medida que el tiempo pasaba, comencé a ver con claridad que esta experiencia no era solo una derrota, sino también una oportunidad para comenzar de nuevo. Los recuerdos de esa noche aún estaban frescos. Y sabía que tardaría en sanar completamente, pero también entendía que había aprendido una lección importante sobre el respeto y la dignidad. Me prometí a mí misma que nunca volvería a permitir que alguien me tratara como un objeto o que me subestimara. Esa noche había sido una prueba y yo había salido más fuerte, más segura de quién era y de lo que merecía finalmente. Me levanté de la banca y comencé a caminar hacia mi casa, sintiendo que cada paso me alejaba más de esa parte de mi vida que había dejado atrás. La noche estaba en silencio, como si el mundo estuviera respetando mi momento de cierre. Al llegar a mi puerta, respiré profundamente y miré alrededor, tomando en cuenta el vacío que dejaban esas personas que alguna vez consideré importantes. Al entrar, me di cuenta de que mi vida era solo mía ahora, sin las sombras de Miguel o Santiago. Estaba libre, y aunque aún dolía, esa libertad era la verdadera victoria. Me acosté, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Sabía que la herida sanaría con el tiempo y que, cuando mirara hacia atrás, no vería esta experiencia como una tragedia, sino como el capítulo que me enseñó a valorarme de verdad. Cerré los ojos con la certeza de que este era el final, no solo de una relación, sino de una etapa en la que permití que otros definieran mi felicidad. Ahora estaba lista para escribir una nueva historia, una en la que solo yo tuviera el control de cada página.